metabolismo y sustancias tóxicas y proporciona un medio óptico claro. En una persona normal, la tasa de producción de humor acuoso es de aproximadamente 2 a 3 microlitros por minuto. En este diagrama podemos ver cómo es la dinámica del movimiento del humor acuoso. Entonces, una vez es producido en la cámara posterior por los procesos ciliares, va a pasar a través de la pupila a la cámara anterior. Entonces, de la cámara posterior pasa a la cámara anterior a través de la pupila. Y desde la cámara anterior va a salir del ojo, va a drenar principalmente por dos vías. La vía principal de drenaje es por la malla trabecular, que representa aproximadamente un 90% del total del drenaje y es sensible a la presión intraocular. Y hay otra vía secundaria que contribuye a un 10 a 45% del drenaje, que es insensible a presión y que en los jóvenes, en las personas jóvenes, puede representar hasta un 50% del drenaje del humor acuoso. Tenemos entonces que la presión intraocular va a ser un equilibrio entre la producción del humor acuoso y el drenaje del mismo. Los valores normales de la presión intraocular van a oscilar entre 10 a 21 milímetros de mercurio. Y es fundamental entender que la elevación de la presión intraocular es el principal factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Doctor Mozos. Señor. Perdón, me la atravieso ahí. Vamos a ver cómo vamos. Doctor Byron Thomas. Si quiere, doctor Mozos, démosle para atrás eso. O esa está perfecta. Doctor Byron. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Cuénteme usted cómo es eso de la dinámica del humor acuoso. ¿Dónde se produce? ¿Por dónde pasa? Listo, doctor. Entonces, el humor acuoso, pues, se forma en lo que son los procesos ciliares, los cuerpos ciliares, en lo que es la cámara posterior del ojo. Entonces, como lo decía el doctor Mozos, el humor acuoso, pues, se va a estar dirigiendo de la cámara posterior a la cámara anterior del ojo. Doctor Byron, perfecto. Entonces, se produce en los procesos ciliares, llena la cámara posterior. Doctora Gabriela Sofía. Sí, señor. ¿Se acuerda cuáles son los límites de la cámara posterior del ojo? El iris y las ondas. Correcto, entre el iris, o sea, está por detrás del iris y por delante de la zónula y de la cara anterior del cristalino, ¿cierto? O sea que es un espacio pequeñito, pequeño, pero muy importante. Entonces, doctor Juan Sebastián Ramírez, después de que llena la cámara posterior el humor acuoso, ¿qué hace? Que está ahí en el diagrama. Correcto. Entonces miren que es supremamente importante, que tiene que pasar obligatorio por la pupila. No hay más sitios por donde pueda pasar. Llena la cámara anterior, doctora María Victoria, y después de llenar la cámara anterior, ¿qué pasa con el humor acuoso? Pasa al canal de Schlemm por la trabécula, la media trabecular principalmente. Correcto. ¿Y dónde se encuentra ubicada esa malla trabecular? Más o menos topográficamente se encuentra en una estructura, mejor dicho, una estructura que tiene un nombre específico porque tiene esa forma, en el ángulo, ¿cierto? En el ángulo de la cámara anterior, porque miren que es en realidad como un ángulo formado entre la córnea, que es como una cúpula, y el iris, ¿correcto? La malla trabecular es como si fuera la rejilla encima de un sifón. Es eso, es como una rejilla. Y el sifón, la cañería, es el canal de Schlemm. Bueno, muy bien, doctor Mozos, adelante, gracias. Gracias, doctor. Entonces, como les comentaba, la
la presión, la elevación de la presión intraocular es el principal factor de riesgo para el desarrollo del glaucoma y de hecho es el único factor modificable que tenemos para el control de esta enfermedad. Ya vamos a ver que hay otros factores no modificables como la edad, la raza, antecedentes familiares, la miopía, pero lo único que realmente es modificable y a donde vamos a apuntar con nuestro arsenal terapéutico es al control de la presión intraocular. Entonces, ¿qué es el glaucoma? Es un grupo de enfermedades definidas por una neuropatía óptica característica. Esto consiste en un cambio en los elementos del tejido conectivo del nervio óptico asociado a la pérdida de tejido neuronal con el desarrollo de disfunción visual, lo que se conoce como pérdida axonal. Entonces, como se ilustra aquí, tenemos un nervio óptico normal con todas sus fibras saliendo a través de la cabeza del nervio óptico. Mientras que en un nervio óptico dañado por glaucoma hay una pérdida evidente de estas fibras nerviosas, lo que se traduce con una pérdida en el campo visual. Y lo más grave de todo es que este daño es irreversible. Entonces, tenemos que el glaucoma se va a clasificar principalmente en glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. Y cada uno de estos se puede subdividir en primario y secundario, reconociendo también que hay un glaucoma de la infancia, pero pues no nos vamos a enfocar en este tema hoy. Ahora profundicemos un poco en estas diferencias que hay entre el glaucoma primario de ángulo abierto y el de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo abierto es más común y en él vamos a presentar alteraciones en el equilibrio entre la producción y drenaje del humor acuoso, principalmente por alteraciones a nivel de la malla trabecular. Pero a nivel anatómico podemos ver que no hay una obstrucción mecánica como tal del iris a nivel del ángulo iridocorneal, es decir, el ángulo se encuentra abierto. Por otro lado, en el glaucoma de ángulo cerrado, que es un poco más raro, se van a presentar alteraciones que obstruyen el ángulo e impiden la salida del humor acuoso. Entonces podemos ver cómo hay una aposición o el iris va a cerrar este ángulo donde está la malla trabecular, impidiendo la salida del humor acuoso. Esto se puede presentar incluso de forma aguda, generando un cuadro clínico muy característico, muy sintomático, como lo vamos a ver más adelante. A nivel mundial, el glaucoma es la segunda causa de ceguera después de la catarata. Sin embargo, es la primera causa de ceguera irreversible. Y un dato muy alarmante es que entre un 30 a 70% de los pacientes con glaucoma crónico en el mundo están sin diagnóstico. Entonces, esto subraya la importancia de la detección temprana de estos pacientes, de reconocer los factores de riesgo y saber en qué casos remitir a estos pacientes para una valoración oftalmológica. Hoy nos centraremos en dos formas principales de glaucoma. Entonces, el glaucoma primario de ángulo abierto y el cierre angular primario agudo, o CAP. Entonces, el glaucoma primario de ángulo abierto se va a caracterizar por un aumento de la presión intraocular que afecta las fibras del nervio óptico lentamente. Primero va a afectar la visión periférica, y es por eso que hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad es asintomático. Generalmente en estos casos no hay dolor y principalmente pues porque la presión intraocular no está tan elevada, alrededor de los 25 milímetros de mercurio. La típica visión en túnel ya es muy tardía y se puede manifestar cuando el paciente se estrella con las puertas o no ve los escalones al caminar. Y lo más importante es que la buena visión central se mantiene hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. En la evaluación del glaucoma,
el campo visual por confrontación realmente tiene muy baja sensibilidad. Por lo tanto, no es útil para la evaluación de un paciente con glaucoma y no debemos confiar en esta prueba para la detección de la enfermedad. Para la evaluación más objetiva del campo visual en glaucoma, utilizamos la perimetría automatizada. Entonces, en estos campos visuales automatizados, que es una prueba mucho más sensible, nos va a permitir detectar pérdidas de campo visual que son indicativas de daño glaucomatoso. Aquí podemos ver ejemplos de cómo es un campo visual normal, uno con una afectación moderada por glaucoma, con un típico defecto, un escotoma arqueado, y un caso ya muy avanzado de glaucoma, en donde pues prácticamente el paciente tiene ceguera. La detección temprana es crucial para poder iniciar el tratamiento y evitar el deterioro progresivo pues, por esta enfermedad. Como ya habíamos mencionado, la presión intraocular es el principal factor de riesgo. Sin embargo, como médicos generales, ustedes pueden identificar varios factores de riesgo fácilmente. El primero de ellos es la edad. Desde los 40 años aumenta el riesgo de glaucoma progresivamente. La prevalencia en mayores de 40 años es de aproximadamente 1%, pero en mayores de 70 años puede llegar hasta el 3%. También tener antecedentes familiares de primer grado con glaucoma puede aumentar el riesgo hasta 3.7 veces, especialmente si se trata de un hermano, o en el caso de un padre o un hijo, también aumenta significativamente el riesgo. La raza, en este caso afroamericana, también tiene un 4 a 6 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad. Otros factores de riesgo son el aumento de la excavación o la simetría entre ambos ojos, la hipotensión arterial nocturna y la apnea obstructiva del sueño. Entonces, como les mencionaba, es primordial que ustedes se enfoquen en la detección de estos factores de riesgo. Si detectan uno de estos factores de riesgo, remitan a un oftalmólogo para hacer un examen completo con medición de presión intraocular. Si llegan a identificar 2 o más factores de riesgo, garanticen que estos pacientes tengan al menos una valoración oftalmológica al año. El doctor Mozos, el doctor Sebastián levantó la mano. Doctor Sebastián. Bueno, pues como les mencionaba, el aumento de la presión intraocular es el principal factor de riesgo, pero hay otros mecanismos involucrados en el daño glaucomatoso del nervio óptico. Tenemos mecanismos vasculares, por isquemia, ¿no? Hay mecanismos también inflamatorios. Entonces tenemos que la hipotensión arterial nocturna y la apnea obstructiva del sueño pueden generar alteraciones digamos, isquémicas a nivel de la microcirculación del nervio óptico. Entonces, todas estas alteraciones a nivel de la microcirculación en la cabeza del nervio óptico se pueden asociar con daño glaucomatoso, con pérdida de fibras nerviosas a este nivel. Entonces, este es el mecanismo por el que pueden estar relacionadas. Ahora, no sé si de pronto alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de examinar con su oftalmoscopio directo el fondo de ojo a un paciente con la pupila dilatada o en algún taller practicando entre ustedes. Realmente pues se deben dar cuenta de que es mucho más fácil poder entrar y ver las estructuras. Entonces se preguntarán por qué no dilatamos a todos los pacientes a los que les vayamos a examinar fondo de ojo para que así sea mucho más fácil. En primer lugar, aunque sí es importante hacer fondo de ojo, realmente para detectar nervios con glaucoma, este examen tiene baja sensibilidad cuando se realiza por alguien no experto y un oftalmoscopio directo. Y en segundo lugar, y más importante, es que nunca deben poner gotas para dilatar a un paciente con el fin de poder examinar el fondo de ojo. Estas gotas para dilatar la pupila solo las debe aplicar un oftalmólogo una vez
haya evidenciado que los ángulos están abiertos, ya que con estas gotas hay riesgo de que se genere un cierre angular agudo. En lo que nos enfocamos los oftalmólogos cuando hacemos el fondo de ojo a un paciente con glaucoma es en la excavación o la relación copa-disco. Esta excavación corresponde a una depresión central en el disco óptico que se observa como una zona más clara rodeada por un anillo neuroretiniano más rosado, que en glaucoma puede ir aumentando progresivamente de tamaño esta excavación y pues que se traduce con que se están perdiendo las fibras del nervio óptico y por lo tanto se adelgaza este anillo neuroretiniano. Ahora vamos a ver el otro tipo de glaucoma que les comentaba, que es el cierre angular agudo. El mecanismo más común en este caso es el bloqueo pupilar, es decir, hay una obstrucción o dificultad para el paso del humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior a través de la pupila. Esto va a hacer que el humor acuoso se empiece a acumular en la cámara posterior y empieza a aumentar la presión aquí a este nivel, lo que va a hacer que el iris en su parte más periférica se abombe y genere una aposición entre el iris y la parte periférica de la córnea y se cierre el ángulo iridocorneal, que es donde está la malla trabecular. Esto impide el drenaje del humor acuoso y por lo tanto va a haber un aumento de la presión intraocular que suele ser bastante marcado. La presentación clínica del cierre angular agudo es muy característica. Típicamente afecta a una paciente mujer de baja estatura, hipermétrope y de edad avanzada. Entonces los hipermétropes tienden a tener un ojo más pequeño y con la edad puede el cristalino aumentar de tamaño, lo que reduce el espacio a nivel del segmento anterior. Generalmente se puede desencadenar en situaciones de baja iluminación, como por la noche o en una sala de cine, y súbitamente el paciente experimenta una disminución de la agudeza visual asociado con la visualización de halos alrededor de las luces y un dolor ocular bastante intenso. A menudo este dolor se puede acompañar de cefalea hemicraniana ipsilateral, náuseas y vómito. Los factores de riesgo para un cierre angular agudo incluyen ciertas características demográficas como la edad y el género femenino y otras características oculares como la hipermetropía, tener una cámara anterior estrecha, los cristalinos muy gruesos o abombados, longitudes axiales cortas del ojo y tener una historia previa de cierre angular. Es importante conocer los fármacos que pueden precipitar un cierre angular agudo, ya que la mayoría son fármacos de acción anticolinérgica que causan midriasis. Estos incluyen pues medicamentos tópicos que usamos para dilatar la pupila, como la fenilefrina, tropicamida, ciclopentolato o atropina. Otros medicamentos inhalados como el bromuro de ipratropio, medicamentos de uso intranasal como fenilefrina, nafasolina o cocaína. Medicamentos sistémicos como antagonistas H1H2, como la cetiricina y ranitidina, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores de la MAO y benzodiazepinas, y también derivados de las sulfas, como el topiramato. Entonces, recapitulando los síntomas y signos clave de un cierre angular agudo, tenemos entonces el dolor ocular y cefalea intensa que puede acompañarse de náuseas y vómito, reducción de la agudeza visual, hiperemia de los vasos epioesclerales. Entonces, esta hiperemia, vemos cómo el ojo rojo, la hiperemia es generalizada y afecta a los vasos que están aquí a nivel periquerático cerca de la córnea.
Esto es típico de estos cierres angulares. Al iluminar con una linterna, evidenciamos marcada fotofobia, una córnea opaca, así como si fuera un vidrio esmerilado. Evidenciamos también una pupila en midriasis media arreactiva por isquemia del esfínter pupilar a este nivel. Un aumento de la presión intraocular que al tacto digital se percibe como un ojo muy duro. Entonces, como la presión está tan alta, realmente se puede sentir como, sobre todo comparando con el ojo contralateral, se siente mucho más duro ese ojo. Entonces, como les comentaba, en los casos de cierre angular primario agudo, como la presión está tan alta, generalmente por encima de los 50 milímetros de mercurio, hacer una palpación digital es bastante útil. Sin embargo, no es útil para un médico general en un glaucoma crónico, porque en el glaucoma crónico la presión solo está levemente elevada, alrededor de 25 milímetros de mercurio, y por ello hacer una tonometría digital tiene muy baja sensibilidad. Para una medición precisa de la presión intraocular se requiere una tonometría, un tonómetro de aplanamiento, de rebote, y pues estos son instrumentos que tenemos los oftalmólogos. Ahora, el manejo inicial de un cierre angular primario agudo es crucial y un médico general puede empezar a tratarlo mientras el paciente es remitido a oftalmología de forma urgente. Entonces, podemos iniciar tratamiento con agentes osmóticos, como la glicerina o el manitol. Importante que el manitol debe ser administrado bajo monitorización, idealmente en acompañamiento por un internista o un urgenciólogo, debido a los efectos sistémicos que puede tener. Tenemos inhibidores de la anhidrasa carbónica oral, en este caso la acetazolamida, está bien en tabletas de 250 miligramos, y se va a iniciar tratamiento con 2 tabletas inicialmente y luego se continúa con una tableta cada 8 horas. También tenemos hipotensores tópicos como el timolol, la orsolamida, brimonidina, o incluso en el mercado hay un triconjugado que combina estos 3 fármacos que se llama Critantec. Entonces, este también sería una muy buena opción para iniciar el tratamiento. Importante que hay unos hipotensores tópicos, unas gotas, que son análogos de prostaglandinas. Estos análogos de prostaglandinas los pueden reconocer porque terminan en prost, como latanoprost o imatoprost. La idea es no iniciar o no dar tratamiento con con esta familia de hipotensores, ya que pues tienden a inflamar más. Entonces, realmente en el caso de un cierre angular primario agudo, la idea es no dar estos medicamentos inicialmente. El tratamiento ya definitivo del cierre angular agudo es realizado por oftalmología. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es pues justamente también dar hipotensores, también damos manejo con corticoides para disminuir un poco la inflamación. El procedimiento clave es la iridotomía. Entonces, en este procedimiento, con un láser, hacemos un orificio a nivel periférico en el iris, lo que permite que el humor acuoso pueda fluir nuevamente de la cámara posterior a la cámara anterior, aliviando el bloqueo pupilar y abriendo el ángulo iridocorneal. También en ciertos casos se puede hacer cirugía de catarata cuando el cristalino está aumentado de tamaño y juega un rol en el bloqueo del ángulo. Ya para concluir, quiero que se lleven estos puntos clave. Entonces, para el glaucoma primario de ángulo abierto, presten atención a los factores de riesgo en la anamnesis. Recuerden que es un cuadro asintomático. Y en cuanto al cierre angular primario agudo, identifiquen la clínica de este paciente, ya que este cuadro sí es bastante sintomático. Inicien el tratamiento con manitol, acetazolamida,
e hipotensores tópicos, evitando usar los análogos de prostaglandina, es decir, los que finalizan en prost, y una remisión urgente a oftalmología es crucial para hacer el manejo con iridotomía y pues ya el manejo definitivo de estos casos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor Mozo, muchísimas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Bueno, doctores, vamos a ver cómo nos fue. Doctor Carlos Mario Padilla. Sí, señor. Doctor Carlos Mario, cuénteme usted qué es eso del glaucoma crónico de ángulo abierto. Listo, sí, señor. Bueno, como el doctor nos comentaba, el glaucoma de ángulo abierto hace referencia a, pues primero que en el tiempo, pues tiene mucho tiempo, ¿no? Y lo otro que decía que también puede ser asintomático. Sí, Entonces, esas son efectivamente algunas características importantes de ese tipo de glaucoma crónico de ángulo abierto, que como su nombre lo indica es crónico, ¿cierto? Y es muy importante que es asintomático hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. ¿Pero qué es, doctora María Camila? ¿Qué es el glaucoma crónico de ángulo abierto? Defínamelo lo mejor posible. como una neuropatía. Bueno, pues Ah, sí, eh, correcto. Ahí le ayudó el doctor Carlos. Dice el doctor Carlos que es una neuropatía. Doctora María Camila, ¿usted está de acuerdo? sí es una enfermedad crónica y progresiva pues del nervio óptico. Correcto, es una neuropatía del nervio óptico. Eso es supremamente importante. Doctora Sofía Nieto, Sí, señor. ¿y por qué es una neuropatía del nervio óptico? Porque se va a generar un aumento de la presión intraocular que pues finalmente va a afectar las fibras del nervio óptico. Correcto, porque se pierden fibras del nervio óptico. Doctor Andrés Felipe Olaya, Sí, señor. ¿y qué son esas fibras del nervio óptico? En ese caso se están perdiendo los axones. Correcto, son como cualquier nervio, son axones. ¿Y esos axones de qué neuronas son, doctor Andrés Felipe? Si son axones, son de alguna neurona, ¿cierto? A ver, ¿usted sabe de qué neuronas son esos axones que forman el nervio óptico? Ahí sí ya estuvo un poquito más compleja. ¿Quién sabe? De los conos y bastones de la retina. Buen intento, pero los conos y bastones son fotorreceptores Sí. que no tienen axones largos, tienen axones corticos. A ver, ¿quién se acuerda de quién son esos axones larguísimos, que son larguísimos, que forman el nervio óptico? ¿Quién sabe de qué neuronas son? Las células gliales. Casi. Las células ganglionares. Las células ganglionares cuyo cuerpo celular, cuyo cuerpo neuronal está en la retina. Entonces, esas son las células, esas son las neuronas que forman el nervio óptico. Entonces, miren que la retina tiene tejido neural. Esas células ganglionares reciben información de los fotorreceptores, correcto, pero finalmente son esas células ganglionares las que van a formar el nervio óptico con sus axones que vienen de toda la retina y que tienen forma como, dependiendo de dónde vengan, se van metiendo en la cabeza del nervio óptico para salir. Son 1.200.000 axones. Hay una cosa importante con esto del daño del nervio óptico en el glaucoma, y es que por la localización topográfica, anatómica, el daño inicialmente afecta más que todo las células que traen la información de la retina periférica, no de la mácula que es la retina central. Y resulta que
nosotros vemos nuestra visión central, que es en alta definición, en HD, es con la mácula, con el área central, mientras que nuestra retina periférica ve muy mal, es de mala resolución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como se daña la periferia, pero es una visión mala, pues el paciente no se da cuenta, sino hasta que se le daña prácticamente toda. O sea que el paciente por eso es que se mantiene asintomático ya teniendo la enfermedad. Vamos a hacer una prueba aquí facilísimo. Ahí en el computador donde están ustedes, miren abajo en esa ventana de Meet. Abajo ven el botón rojo donde está un icono de un teléfono. Doctora Dali Cristina, ¿lo está viendo ahí? El botoncito rojo donde está el teléfono. Sí, señor. Sí, señor. ¿Usted qué tal lo ve? ¿Lo ve clarito? ¿Usted y todos? ¿Lo ve nítido? ¿Lo ve clarito? Pero si lo miro directo, sí, señor. Correcto. Ahora vámonos arriba y a la izquierda, que en los computadores ahí está un botón rojo para cerrar la ventana, ¿cierto? Entonces, doctora Ángela Rueda. Sí, señor. Usted mira arriba y a la izquierda y ve un botón rojo para cerrar la ventana, ¿cierto? Sí. O la pestaña. Sí, señor. ¿Qué tal vez ese botoncito rojo de arriba y a la izquierda o a la derecha? Depende del computador. ¿Lo ve clarito? Sí, se ve clarito. Ahora, doctora Ángela, mirando el botón rojo de arriba, y todos mirando el botón rojo de arriba, sin mover los ojos, dígame cómo ve el botón rojo del teléfono de abajo, sin mover los ojos, ¿cómo lo ve? Se ve borroso. Doctor Carlos Padilla. Sí, señor. Explíqueme qué es lo que está pasando. ¿Por qué al ver el botón rojo casi no se ve el otro botón, el del teléfono? Porque está enfocando la luz, digamos, al de arriba. O sea, está viendo. Bueno, yo ya les había dado la respuesta, entonces por eso le pregunto. Doctor Juan Sebastián Ramírez, ¿por qué? Correcto, profesor Padilla, le faltó la palabra mágica, la mácula. Ahora sí. Sí, señor. Porque la mácula está alineada con el objeto, con un objeto. Y recuerden que en la mácula vemos bien. Con la mácula es que reconocemos las caras, reconocemos los signos, las letras. Tenemos HD, High Definition. Por fuera de la mácula vemos mal. Entonces, por eso, doctora Juliet Marcela Rivera, ¿cómo se relaciona eso con que el glaucoma se mantenga asintomático hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad? ¿Qué tiene que ver eso que estamos hablando con el glaucoma crónico de ángulo abierto? Tiene que ver con que... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, adelante, doctora Juliet. Listo, tiene que ver con que se van perdiendo primero los axones periféricos y como hay más cantidad de axones en la mácula, en la parte central, entonces se va viendo como una visión tubular, por así decirlo. Más o menos, pero la visión tubular ocurre cuando ya se ha perdido muchísimo. Sí, o sea, la visión tubular es ya tardía. Ahí le ayudé, doctora Juliet. Sí, Cuando sí, no es tan tardía la cosa, ¿qué pasa? ¿De qué se queja el paciente que le está apenas empezando un glaucoma crónico de ángulo abierto y que ha perdido el 20% de los axones que afectan que traen la visión periférica? Doctora Juliet, ¿de qué espera usted de que se vaya a quejar ese paciente? Se quejaría como de que se puede como tropezar o golpear con... Vamos a ver, doctor Juan David Orduz, ¿usted está de acuerdo? Pues no, sería ya cuando se tropieza y eso ya es cuando está perdiendo la visión más definida. O sea que, vuelvo y le pregunto, ¿de qué se va a quejar un paciente al que apenas le está empezando el glaucoma crónico, que ha perdido un 20% de los axones? ¿Usted qué dice? ¿De qué se va a quejar?
Pues yo creo que sería más como de molestias, o sea, como que se le cansa más el ojo. Que Vamos a ver, doctora Paula Andrea Peñuela, ¿usted qué dice? Pues es que ellos al principio tienen la visión central, pues se conserva, entonces pues yo creo que es más como a los lados, como que no ven bien. Como sea, que no ven bien. Doctor Sebastián. El doctor Sebastián estaba por ahí diciendo. Correcto, pónganle cuidado, doctores. Doctora Juliet, doctores y todos los doctores que me comentaron que dieron respuestas bien intencionadas. Les acepto la buena intención de la respuesta, pero estaban equivocados, equivocados. La respuesta correcta, doctor Sebastián, ¿de qué se va a quejar un paciente al que le está empezando un glaucoma crónico de ángulo abierto? De nada, doctores, de nada. O sea, ustedes le preguntan al paciente, don Pedro, que tiene 62 años, le dicen, don Pedro, ¿usted cómo está de los ojos? Y don Pedro le dice, yo estoy, doctor, perfecto. Y de hecho, doctor, veo mejor que usted. Abren la ventana del consultorio y le dice, don Pedro, doctor, mire allá en la esquina, en la tienda, léame ese letrero, y don Pedro lo lee y ustedes no, ve mejor que ustedes. Y puede tener glaucoma crónico. ¿Listo, doctora Juliet? Listo, sí, señor. ¿Por qué, doctora Ángela María Rueda? ¿Por qué ese paciente que tiene una visión de 20/20 ve mejor que usted? ¿Por qué puede tener un glaucoma crónico? ¿Eso por qué? ¿Cómo cuadra eso? Porque está usando la mácula que todavía no está afectada por esta retinopatía. Entonces, él está enfocando su visión con la mácula que todavía no está afectada. Y no se ha dado cuenta que está perdiendo visión periférica, porque no la ha perdido toda, y la visión periférica de por sí es muy regular, muy mala. Entonces, doctora María Camila Pavón. Señor. ¿Usted qué hace con ese paciente? Está haciendo rural en Capitanejo, Santander. Y el paciente le dice que ve perfecto y efectivamente ve mejor que usted. Tiene 62 años. ¿Usted qué hace con ese paciente allá en Capitanejo? ¿Lo felicita? ¿Lo manda para la casa? ¿Qué? $62 años y efectivamente no tiene ningún síntoma, nada. Usted le dice, don Pedro, ¿se le ponen rojos los ojos? No. ¿Le duelen los ojos? No. ¿Cómo ve? Veo perfecto, doctora. Lo único que uso son gafas para leer de cerquita. ¿Usted qué hace con ese paciente, doctora María Camila? Tiempo. Doctora Gabriela Sofía, ¿usted qué hace con ese paciente? Pues, como me dijiste que ya tiene 62 años, ya es un factor de riesgo, como que se lo remito a oftalmología para que le hagan sus exámenes de presión intraocular. Va por ese lado, correcto. Le tiene que identificar los factores de riesgo para glaucoma crónico. El primer factor de riesgo que ya lo tiene es la edad. Doctora Gabriela, ¿desde qué edad se incrementa la posibilidad de tener un glaucoma crónico de ángulo abierto? Pues desde los 40 años ya es un riesgo, pero a los 70 años ya es un 3% de que pues, pueda presentar glaucoma crónico. Correcto. Entonces, desde los 40 ya es un factor de riesgo, ya con eso solo, pero cada vez que aumente la edad, pues más. Doctor Juan Nicolás Quirós. Sí, señor. ¿Y qué otra cosa le pregunta usted a ese paciente? Ya dijimos que tiene un factor de riesgo que es la edad. ¿Qué otro factor de riesgo le busca? Antecedentes familiares. Correcto, le pregunta si en la familia ha habido alguien con glaucoma. Súper importante y súper fácil. ¿Sí o no? Preguntar eso nomás.
Le dice, doctor, mi hermano tiene eso, pero yo estoy perfecto. Yo no tengo eso, yo veo perfecto. Doctora Dali Cristina, ¿y qué otro factor de riesgo puede usted observar o evaluar en ese paciente que está viendo en ese hospital local, allá en el pueblo? Doctor, la raza, habíamos dicho que la raza negra era 4 a 6 veces mayor que le diera glaucoma. Correcto. Y otra cosa es que la raza hispana, los mestizos, también tenemos que somos la mayoría, aunque veo algunos que son caucásicos, pero tenemos más riesgo, o sea que la raza también. Entonces, doctora Dali, el paciente le dice, no, doctora, pero yo veo bien, no me duele, yo estoy bien, yo no voy a ir por allá a Málaga o a San Gil o a Bucaramanga a gastarme la plata a que me vea el oftalmólogo. ¿Usted qué le dice a ese paciente? Que dice Pues, que no se va a gastar esa plata, que no vale la pena, que para qué lo pone a gastar plata. pues porque primero le explicaría cómo es el curso de la enfermedad, ¿sí? Le diría como que primero la persona va a ver bien, pero pues luego va a haber una afectación, puede que él no la tenga, pero pues tocaría hacer valoración por oftalmología. Ya, o sea, como que simplemente explicarle para que la persona pues entienda. Eso es lo importante, decirle, mire, es que usted puede tener la enfermedad y no se da cuenta. Y cuando se dé cuenta ya es una pérdida irreversible. Entonces hay que estar seguros que no la tenga. ¿Y qué le va a hacer el oftalmólogo, doctora Juliet Marcela Rivera? ¿Qué le va a hacer el oftalmólogo a ese paciente allá en San Gil o en Bucaramanga? Ay, le haría una campometría automatizada. Sí, justifica. Realmente como es un equipo adicional, un examen adicional, en principio de entrada uno no la hace, pero si uno ve algunos hallazgos sospechosos, pues sí se la pide. Y de entrada, doctor Juan Sebastián, de entrada, ¿qué le hace el oftalmólogo en la consulta? Correcto, correcto. Le mira el fondo de ojo y ve si está más grande el hueco interno que es la excavación o no. Que eso no es tan fácil de ver, pero el oftalmólogo pues sí ya está entrenado y entonces mira a ver si el nervio es sospechoso o no. ¿Y qué otra cosa le hace? Correcto. Y le toma la presión intraocular bien tomada con un aparato que se llama el tonómetro. Entonces, como tiene ya la presión intraocular, tiene el aspecto del nervio óptico, pues ahí decide, a ver, y tiene los antecedentes y todo, ahí decide si le hace otra cosa, si le pide un campo visual. Bueno, doctores, muy bien. Entonces, ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del cierre angular primario agudo. Doctor Santiago Padilla. Sí, doctor. ¿Qué es eso del cierre angular primario agudo o capa? ¿Qué es eso? A diferencia del anterior, ya tenemos una, una que, una alteración anatómica y Sí. vamos a tener también lo que es una elevación de la presión intraocular. En el otro también se eleva. ¿Cuál es la Sino que, diferencia en la elevación del cierre angular primario agudo y del glaucoma crónico de ángulo abierto? que el iris va a impedir que haya un flujo desde la cavidad interna hacia la externa y impidiendo que llegue hasta la malla intraocular. Sí, ¿y qué pasa con la presión entonces? Va a aumentar en el que en la cavidad interna. Sí, dentro del ojo, correcto. En ambos se aumenta. Y es mucho más rápida. Mucho más rápida la elevación, por ahí vamos bien. ¿Y qué otra cosa aparte de que es mucho más rápida? ¿Quién sabe?
malla trabecular no está dañada. La malla trabecular no está dañada, está estapada, ¿cierto? Está como si le pusiéramos un caucho encima, un sifón. Está estapada con el iris que se le puso encima. Lo que pasa es que los niveles, la severidad de la elevación del glaucoma agudo, el cierre angular primario agudo o el glaucoma agudo de ángulo cerrado, los niveles que se logran de presión, a que llega la presión, es muchísimo mayor, mucho mayor. Entonces, por eso es que le duele, mientras que, a ver, doctor Sebastián, ¿cuánto es el nivel normal de presión intraocular? ...21, por ahí, 20, 21. Normalmente en el glaucoma crónico de ángulo abierto se elevará por ahí a 25, póngale. En cambio, en el 25 máximo 30, por eso es que no le duele, porque no está por encima del umbral del dolor. En cambio, cuando es un glaucoma agudo, puede subir fácilmente a 50 o 60 milímetros de mercurio. Entonces, miren que se sube muchísimo más y por eso es que le duele. Entonces, doctora Gabriela Sofía, ya dijimos que va a tener un dolor de instauración aguda en el ojo. ¿Y qué signos va a tener ese paciente que usted lo vea y dice, tiene un cierre angular primario agudo o glaucoma agudo de ángulo cerrado? Pues vemos mucha hiperemia de los vasos, o sea, se afectan mucho los vasos que están cerca de la córnea. Sí. Además, hay mucha cefalea, los pacientes presentan mucha fotofobia, las pupilas pueden estar con midriasis. Correcto, la pupila, porque acuérdense que estamos hablando de un evento que afortunadamente es casi siempre unilateral. Es excepcionalísimo que le vaya a dar a ambos ojos, a no ser que alguien haya cometido el error de dilatarle las pupilas, que puede ser el desencadenante de una crisis de glaucoma agudo. Entonces, la pupila está dilatada, el ojo rojo, y usted si toca ese ojo, doctora Dali Cristina, para hacerle la tonometría digital, lo toca, le hace como un baloteo, ¿qué va a notar? El ojo va a estar muy duro. Ahí sí se nota que el ojo está muy duro porque como se sube tanto la presión, se siente como una piedra. Bueno, doctores, muy bien. Entonces, de todos modos, hay que volver a mirar, volver a leer, escuchar la clase grabada y hacer el resumen de lo de glaucoma. Nos vemos en 5 minutos, doctores, 5 minutos de descanso para que comencemos.